Hola, buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre los retos que tiene la educación en el marco de una crisis civilizatoria que atravesamos en nuestros días. Para ello voy a revisar los aportes de dos discursos emergentes de educación, de la educación ambiental y de la educación intercultural, que aunque surgieron en lugares separados, tienen grandes puntos de confluencia. Ambas surgen de movimientos sociales que han sido retomados por la academia y por las políticas públicas, a veces con un enfoque reduccionista. Pero el día de hoy vamos a revisar cómo la educación debe transformarse para dar respuesta a esta crisis que vivimos. Entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a revisar es el de crisis civilizatoria. La crisis civilizatoria es un fenómeno complejo, sintético y de evolución incierta, que expresa en primer lugar las contradicciones del modelo de desarrollo vigente. Trasciende a la adición de problemas de orden biofísico o cultural. Podemos hablar en esta policrisis de una crisis social, una crisis ambiental, una crisis de valores que tiene su origen en una manera de ver el mundo, en una racionalidad instrumental que se desarrolló durante la modernidad y que sigue vigente en nuestros días. Hay elementos que son característicos de esta visión. Uno de ellos es la visión antropocéntrica del mundo, que confiere a los seres humanos un lugar primordial en relación al resto de los seres vivos. La otra es la visión de un progreso sin límites, esa visión que se da en el marco de la racionalidad económica del mercado, en donde la ciencia y la tecnología se convierten en instrumentos a los que se les atribuye la capacidad de controlar y transformar el ambiente y de mantener a los seres humanos sujetos a una visión específica del mundo. Esta crisis de civilización que hoy vivimos afecta los supuestos culturales, sociales y políticos del proyecto de la modernidad. Nos muestra, a partir de diferentes indicadores, que estamos haciendo mal las cosas como grupos humanos. Día a día crece la pobreza, día a día crece la inequidad y crece también la degradación de los recursos naturales. Entonces, esta crisis civilizatoria es un problema transversal del desarrollo. Nosotros requerimos, para hacerle frente a esa crisis, una reconstrucción paradigmática, una reconstrucción valoral que nos permita afrontar la complejidad de este problema, lo que implica reflexionar sobre los códigos que moldean la racionalidad y su supuesta acción, y promover la interculturalidad. Más tarde hablaremos un poco más de este enfoque, pero este enfoque que nos permite una relación real con los otros y las otras a partir de una visión de aceptación, de equidad y de respeto, aceptando como un elemento inherente a la naturaleza y al medio social la diversidad como fuente de riqueza y no como fuente de problema o de confrontación entre los seres humanos. Necesitamos entonces reconocer el alcance pedagógico de nuestra acción y ver en qué ámbito estamos trabajando, darnos cuenta que la educación no es neutra y que no podemos permanecer en nuestras aulas con una visión alejada, ¿no? Que tenemos que estar muy al pendiente de esta disputa ideológica para la comprensión, explicación del mundo. Y también construir teorías que amplíen los márgenes de acción y que se concentren en actos pedagógicos, democráticos y transformadores. Esta es una de nuestros grandes retos como educadores. Necesitamos entonces, es importante, estoy poniendo énfasis como educadores porque eso es lo que somos. Sin embargo, un problema tan complejo no puede ser enfrentado solo a través de la educación.
tiene que ser un trabajo estructural que vaya transformando la lógica del mundo. ¿Para qué? Para comprender y para superar esta crisis, para ubicar los márgenes epistemológicos y prácticos en la interfase entre la educación ambiental y la educación y el enfoque de interculturalidad desde lo social, lo cultural y lo ecológico. Necesitamos construir un nuevo saber y una nueva racionalidad, teorías que iluminen modelos de racionalidad que permitan afrontar la complejidad del mundo y construir una opción paradigmática, dialéctica e interdisciplinar. Una práctica educativa que provoque la transformación o alteración de elementos socioculturales, de nuestros sistemas de vida, de nuestras formas de relacionarnos con los otros y con nosotros mismos, de los sistemas de producción y de consumo, de nuestras visiones de éxito. Entonces, estamos en el marco de una pedagogía de la crisis. Una pedagogía de la crisis vinculada a la conciencia sobre el deterioro ambiental y a la demanda social de cambios para transformar las formas de relación. A la historia tenemos que dar también respuesta a esa historia en este momento histórico para poder contribuir a restablecer los equilibrios perdidos, al futuro y a la necesidad de aprender a vivir y a convivir en un estado de crisis y a la necesidad de un reencuentro. Así, necesitamos una praxis educativa como un proceso integral e integrador que conjunte las diferentes perspectivas e intereses de la sociedad. Una educación producto del diálogo permanente entre las concepciones de conocimiento, de aprendizaje, de sociedad y de medio ambiente. Entonces, la educación requiere impulsar un cambio ambiental en el marco de un cambio social, y aquí están los puntos de interfase entre educación ambiental e interculturalidad. Necesitamos, en principio, como piedra angular, promover una educación ética y moral generadora de iniciativas solidarias y de responsabilidad compartida. La renovación profunda del sujeto moderno para que sea capaz de prever la consecuencia de sus acciones, de formular juicios de valor y elegir entre diferentes vías de acción ambiental. Promover las evaluaciones morales sobre la ciencia, la tecnología y los criterios que subyacen en nuestras formas de relación sociales y ambientales para afrontar la complejidad del mundo y que se concrete en actos pedagógicos que sean actos democráticos y transformadores más allá del discurso, y eso nos interpela a cada uno de nosotros como educadores. Necesitamos una educación que sea pedagógicamente social, o sea, con una perspectiva crítica que asuma como principios colaborar en la reconversión del sistema educativo y en la regeneración de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Impulsar la vinculación de lo ambiental y de lo intercultural con otros asuntos como educación para la paz, para los derechos humanos, para el género. Y un elemento que en la educación tradicional permanece fuera de contexto, que es el elemento de la espiritualidad, el diálogo y el reconocimiento de las emociones en los procesos educativos. Esto implica una serie de retos en nuestra práctica cotidiana, que es una crítica profunda a nuestro estilo de vida. Romper con las inercias de nuestra forma de vida, las inercias de nuestra forma de relación, las inercias institucionales que nos hacen repetir prácticas anquilosadas, y recuperar los sentidos de la vida y los sentidos que nos lleven a construir una visión esperanzadora de la misma. Y esto nos permitirá abrir pasos al futuro, a un futuro diferente al que hoy tenemos. Sé que esto suena utópico,
pero en tanto educadores es importante tener siempre en nuestro horizonte, como un faro que nos ilumina, esta visión de transformación y no de repetición de las prácticas en el marco de un modelo neoliberal. En este sentido, la educación, en esta interfase de la educación ambiental y la educación intercultural, pretende resignificar a las personas y los individuos, no solamente desde la visión del territorio o de la etnicidad, sino desde la visión del encuentro con el otro, lo que algunos autores latinoamericanos consideran la nosotredad, superar la visión de ver al otro como un posible enemigo con el cual compartir, sino el otro reconociendo su diferencia respecto a mí, pero encontrando los puntos que nos permiten converger y construir de manera conjunta una vida digna y mejor para todos. Esto implica promover una educación problematizadora. La práctica crítica de la educación tiene que actuar problematizando realidades y develando contradicciones y conflictos de valores, de intereses, de poderes, de racionalidades implícitas en la génesis de esta grave crisis de civilización. Decía que es importante, entonces, construir una práctica educativa en una interacción armónica, dialógica, solidaria y equitativa entre personas y grupos sociales diversos. Este es el enfoque de la interculturalidad, ¿no? En este modelo de desarrollo que ha profundizado las desigualdades existentes con diversas consecuencias que son la violencia, el racismo, el sexismo, el consumismo, la ideología del éxito personal, el individualismo y la falta de solidaridad, es necesario hablar de interculturalidad, porque no podemos seguir permitiendo este esquema de mundo en la dominación cultural, en la marginación social, en el prejuicio hacia las otras culturas y viendo la diferencia como un problema, sino tenemos que buscar una educación desde el ámbito donde estamos, formal o no formal, vinculada al concepto de la democracia, de la democracia entendida como esa visión de mundo para transformar la relación entre los seres humanos en una relación mucho más equitativa. Entonces, desde la visión del enfoque de la interculturalidad y de la educación ambiental, estamos planteando una resignificación radical del hecho educativo, de acuerdo a través de una visión interdisciplinaria, holística y compleja, de ambas, hacia la construcción de un proceso dialógico de los conocimientos necesarios para hacer frente a esta crisis civilizatoria. Y aquí otro punto de confluencia en estas dos cosas, que es el diálogo de saberes para el replanteamiento crítico de las principales ideas y metas de la educación, y para entender a la educación como una manera de desarrollar habilidades, de desarrollar competencias para una sociedad intercultural, desarrollar una actitud crítica que nos permita resolver conflictos, que nos permita ser capaces de convivir con diferentes normas de conducta, que nos permita también la búsqueda y aplicación de soluciones viables, ¿no? Esto tendría que transformar los procesos educativos en condiciones de una mayor horizontalidad, reciprocidad, apertura al otro con respeto irrestricto a su individualidad, al otro como ser humano de derecho igual que yo. Entonces, esto reconoce el derecho, sobre todo, que tenemos a ser diversos, pero no centrarnos en nuestras diferencias, sino en aquello que nos conjunta. Entonces necesitamos, y esta será ya motivo de una siguiente plática, proponer un modelo pedagógico que nos permita la igualdad de oportunidades
entendidas estas como oportunidades de elección y de acceso a todos los recursos sociales, económicos y políticos, la superación del racismo y la adquisición de diferentes competencias, como nos dice la doctora Aguado, que nos permita el respeto a la identidad del educando, promover aprendizajes necesarios para que participe en sus procesos educativos y esto nos tendría que llevar a la superación de las asimetrías existentes, ¿no? Las relaciones de poder entre diferentes culturas y entre diferentes grupos, lograr el respeto a la cultura de cada uno y un diálogo entre las personas diferentes que nos permitan construir y reconstruir identidades culturales y la preservación de nuestros recursos ambientales. Entonces, esta conjunción de cosas contribuye a formar sujetos capaces de impulsar cambios que nos permitan la construcción de un nuevo orden social basado en una racionalidad diferente. Así es, entonces, compañeros, que les invito a partir de estas ideas, acciones que nos permitan transformar nuestra práctica para que éstas no respondan a un proyecto hegemónico, sino a un proyecto que permita la construcción de un mundo más humano, permeado por los valores de la sustentabilidad. Muchas gracias.